La doctora Silvia Roldán es la secretaria de Salud. Está en cabina y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto volverla a ver. Gracias. Seguimos en el tema de la pandemia, pero bueno, siempre es un placer poder conversar sobre esto y otros temas. Gracias, le agradezco la invitación. ¿En qué momento de la quinta ola estamos? ¿Estamos ya en el pico más alto o todavía no llegamos? No, todavía no llegamos. ¿En serio? ¿Nos falta? Estamos subiendo, sí. Acuérdese que este mes de vacaciones y el que sigue seguramente es cuando vamos a llegar al punto más importante, ¿no? En agosto todavía. Todavía. Nos faltan entonces... Nos falta todo 3, lo que queda de julio 4 semanas muy difíciles para Tabasco. Yo creo que difíciles, no tan difíciles como del inicio de la pandemia, desde luego que no. Hoy conocemos la pandemia, hoy sabemos más o menos cómo se comporta. Tenemos la virtud de que no hay una gran cantidad de hospitalizados, aunque están creciendo, ¿no? Y sobre todo no tenemos un punto importante en defunciones, ¿no? Ahorita tenemos 2 semanas sin ninguna defunción, pero la semana pasada, la anterior, tuvimos 5, ¿no? 4 de ellos no vacunados con ninguna dosis. Y que ahí marca claramente vulnerabilidad si uno no está el comportamiento vacunado. de la pandemia ahorita se debe básicamente a la vacuna. No hay ninguna duda. En otras circunstancias, por el nivel de contagios que tenemos hoy, deberíamos estar confinados. A ver, sí y no. ¿No? Porque al final de cuentas hoy todo lo que estamos viviendo, nosotros, yo le digo, tenemos 4,600 casos activos de 12 días a la fecha, 14 días a la fecha. El tema ese es un poquitito. Realmente debe de haber el doble, porque hoy la gente no va a consulta, no va, o sea, tiene un cuadro gripal y si sabe que es COVID, se queda en su casa, si acaso. Y si no, pues a veces sigue saliendo y eso es lo que ha hecho toda la cadena. Iniciamos con el tema de las fiestas, ¿no? De las fiestas de los jóvenes, las graduaciones, todo, y se ha hecho una cadena. Las escuelas son las que han estado más activas en este momento, con la virtud de que hoy los maestros toman las decisiones, ¿no? De que si tengo un caso en el salón, suspendo el salón. Habían estado solicitando algunos padres de familia que se suspendieran las clases. La secretaria de Educación dijo, lo que diga salud. Sí, yo creo que nosotros tenemos que aprender a vivir con esto. Los padres de familia tienen que tener la responsabilidad de no mandar a los hijos con cuadros gripales a partir de que empezamos de hace 2 años, pues lo venimos repitiendo. Nos revelaba la Asociación de Transporte Escolar, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero bueno, ellos decían que no daban crédito, que cuando pasaban por los estudiantes, muchos con cuadros gripales decían, pero ¿cómo los mandan? Sí, o sea, no deben de mandarlos. Todavía en esta altura de la vida hay gente que dice, no hombre, yo creí que era alergia. No, cualquier cuadro gripal, usted piense primero, tengo COVID. Y después investíguele que si no es COVID o es una alergia. Bueno, tengo COVID, me hago la prueba y me cercioro. Claro. No es COVID, entonces sí es gripa. Claro, ¿no? Porque hay muchas infecciones virales. Desde luego que no solamente está circulando el COVID. Pero bueno, pues ahorita lo estamos viendo, ¿no? Fíjese, nosotros desde el año pasado empezamos con la variante Omicron, ¿no? Pero la variante Omicron tiene subvariantes. ¿Cuántas? Tiene varias, pero la que estuvo circulando aquí, 014, 010, creo que es 104, y ahorita está circulando 0105. Es otra. Claro, es otra. Es la que está circulando más fuerte en Estados Unidos. Nosotros hacemos vigilancia genómica todo el tiempo en el Laboratorio de Salud Pública. No es una variedad importante lo que hay circulando, pero está circulando.
¿Cuál es el tema de nosotros infectar? Porque la gente ahorita ya lo está viendo como algo, tengo COVID, ¿no? O sea, son brotes familiares fuertes, toda la familia. Y ya lo ven como algo normalito, sin cuidarse. ¿Qué es lo que pasa si nos seguimos exponiendo permanentemente a tener reinfecciones? Pues el virus puede mutar. Y puede ser más peligroso. Puede ser más agresivo, o a lo mejor no, pero puede ser más agresivo. Es decir, no conviene estarse exponiendo a infecciones frecuentes, porque hay lo que están describiendo como los COVID largos. Así que usted, después de que pasa su cuadro gripal aparentemente normalito entre comillas, sí, pero que no pasa más, al poco tiempo empiece usted a tener otros síntomas, complicaciones que pueden ser debido al COVID. Como por ejemplo. Arritmias, ¿sí? Está el Instituto de Cardiología reportando una gran cantidad de arritmias que no se presentaban ya al tiempo antes. De haber padecido el COVID. Neuropatías, ¿no? Esto que de repente empieza a tener dormidas las manos o las piernas o los pies, es decir, síntomas que no pone usted en la mesa permanentemente, ¿no? Que no es normal que lo tenga porque nunca lo ha tenido. Los diabéticos tienen muchas complicaciones de ese tipo, circulatorias, pero no necesita ser diabético para tenerlas hoy. Las 8 de la mañana, 35 minutos. Estamos platicando con la secretaria de Salud, la doctora Silvia Roldán. Entonces, doctora, el confinamiento nunca más. El confinamiento, como lo vimos al principio, yo espero que nunca más. Yo creo que tenemos, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, acostumbrarnos a vivir con esto. Esto va a durar mucho tiempo. Igual no se va nunca, ¿no? Como la influenza, pues. O sea, esto va a ser así. El cuidado está en cada uno de nosotros. No es posible que haya un policía atrás de cada gente para cerrar las escuelas, para quitar los eventos, todo. Yo creo que todos tenemos que hacer conciencia de a dónde vamos y a qué nos estamos exponiendo. Las 8 de la mañana con 36 minutos. En Nuevo León cambiaron el semáforo a amarillo, el epidemiológico. ¿En Tabasco es necesario cambiar el semáforo? No, fíjese que el doctor López-Gatell prácticamente en nivel federal no estamos haciendo semáforo de nada, ¿no? No hay semáforo. El semáforo lo quitaron. Ya no representa... No representa. Información que determine... Que si decretos o nada de eso. Lo que está representando, desde luego, es la vigilancia y la observación permanente de cómo están sucediendo las cosas, ¿no? A ver, entonces vamos a entender bien. Aquí nos dicen que en el semáforo epidemiológico estamos en verde. Esto es, ya no le hacemos caso a eso. No estamos haciendo semáforo en ningún lado. En ningún lado. ¿Y entonces por qué anuncia Nuevo León que se va amarillo? Pues porque Nuevo León quiere hacer semáforo, pues, y entonces toma esa decisión de que va a seguir calificando el asunto de la pandemia con el semáforo epidemiológico, pero federalmente la federación estipuló que no iba a haber bien, semáforo. Entonces ya nada que ver con el semáforo que determine si vamos para adelante o para atrás. No estoy diciendo que no podamos en un momento dado volver a la metodología del semáforo, ¿no? Finalmente el semáforo, el peso que tiene son los hospitalizados y las defunciones. Ese es el peso más fuerte que tiene. Claro. Entonces, mientras eso esté dentro de parámetros, pues ahí vamos. Esto es que no se compliquen los hospitales, que no se saturen, que no pongan en riesgo. Exactamente. El tema que de no la haya hospitalización. casos graves. Y también el número de funciones. Claro, desde luego. Evidentemente eso es un punto de alarma. Un punto de alarma. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, en nuestras gráficas seguimos incluyendo el semáforo y ponemos pues verde. Entonces lo eliminamos, no tiene caso. No tienen que poner ya no ponemos semáforo. Nada de eso. Nosotros ya no gráfica. ponemos semáforo tampoco y estamos informando. Esta semana vamos a informar 2 veces a la semana
Bien, o sea, estábamos una vez a la semana. Ahora vamos. Por el número de casos, ya van 2 veces a la semana. Porque al final de cuentas la gente sí lo lee, ¿no? Sí, están pendientes. A nosotros nos los piden mucho. Están pendientes y demás. Entonces yo creo que es bueno que informemos 2 veces a la semana. ¿Qué días serán, doctora? El martes y viernes, me parece. Los martes y los viernes se va a estar informando. Así es. Pero sin semáforo. Así es. Eso ya es un tema que se ha definido. Y esto, el semáforo, lo determina el gobierno federal porque le conviene como para mantener la calma por los casos que se están registrando en todo el país, por la ola en la que estamos. Esto es para no evidenciar que se tienen brotes serios en distintos estados. No, mire, yo creo también que el tema pasa por diferentes etapas y que el semáforo fue muy útil en la etapa más fuerte de la pandemia, ¿no? Es decir, era un referente. Está en rojo, pues no se puede salir, en fin, en esto. Y al entrar más o menos, digamos que en control el asunto, decidieron, vamos a bajarle la presión, porque hay que bajarle la presión, porque no podemos vivir encerrados, ¿no? El tema hoy con las vacunas es que no es la misma fuerza de transmisión que ha tenido el virus al inicio que ahora. Sí, la agresividad con la que se dio al principio. ¿Se acuerda que tocar las cosas, sí, los pies, entrar, la ropa? No, ya entendimos que no es por ahí, y mucho menos ahora que tenemos esta protección de la vacuna. Y que todavía nos falta gente que se vacune y seguimos vacunando y nos sigue llegando gente solicitando la primera dosis. Que eso es muy bueno, digo, fuera de tiempo, pero pues por lo menos, ¿no? Claro, pero hay que ahorita, por ejemplo, que tiene el país un problema con la vacuna con Pfizer, pues para los contratos, no sé exactamente cuál es el punto, pero no está llegando toda la vacuna de Pfizer que necesitamos. Traemos pendiente la segunda dosis de los jóvenes, ¿no? De 12 a 18 años. La segunda dosis están en tiempo porque se espera un periodo, pues, para poder poner la segunda dosis, pero no está llegando la vacuna y yo no puedo destinar la vacuna en los niños porque tiene otra presentación de dosis. Es diferente totalmente la presentación que usamos para los niños de 5 a 11 años. Por los mililitros y demás, claro, entiendo, claro, ¿no? Es otra presentación. Es específicamente para menores. Es específicamente para menores. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Yo quisiera que habláramos un poquito más de las subvariantes y también de los síntomas, del tiempo en que uno debe de aislarse, más allá si te haces o no te haces la prueba COVID. Seguimos en esta charla con la secretaria de Salud, Silvia Roldán. Telereportaje. Los decretos. Se hablan tanto de los decretos, que si son insuficientes, que si deberían de incluir más cosas. A su juicio, doctora, como estamos en estos momentos y sobre todo por lo que viene, nos ha dicho usted que las próximas semanas son las más difíciles. Así es. ¿Por qué? Porque se llegará a la cúspide, al punto más álgido de esta quinta ola, que yo honestamente pensé que ya estábamos en ella, pero me dicen, todavía falta. Entonces nos faltan como 4 semanas muy difíciles. El decreto que hace poco emitió el gobierno del estado, ¿es suficiente para lo que viene? Yo les vuelvo a insistir a toda la gente que el tema, nosotros no podemos vivir cerrando todo y cuidando a todo mundo que no cometa el error de no andar con cubrebocas o de ir a la fiesta o de juntarse en lugares cerrados. No podemos, no debe ser, pues. Necesitamos saber que tenemos conciencia de no infectarnos y de no estar yendo a lugares que, tenemos más probabilidad de infectarnos. Mire, ¿y si vamos a ir con cubrebocas? Bueno, se soltaron todas las graduaciones, desde luego las fiestas de los jóvenes, porque en casa
Y se soltaron los eventos masivos. Los conciertos los masivos. conciertos, ¿no? Y las artistas. Todos pegadísimos, una uno vez con que otros. usted empieza con la euforia del artista y de todo, pues avienta el cubrebocas, se pone. Es lo primero. ¿Cuál es el lugar más importante para que usted se contagie? Un lugar donde haya mucha gente y donde estén gritando y cantando porque las gotitas de saliva van volando, pues, claro. O sea, es obvio, ¿no? Claro. Pero vaya, el tema es cuidémonos nosotros, porque ¿por qué tenemos que vivir encerrados o sin ningún evento que no solamente implica que la gente se divierta, ya implica economía, pues, para el Estado? Claro, que es importante, pero vea la cadenita. Van los jóvenes a este evento y regresan a casa que sus papás están cuidando. Claro. Y ellos contagian. Y entonces se contagia toda la familia. Así es. No sé de muchos casos así. Claro, son los jóvenes son los que en este momento han propiciado que se infecte la gente más grande, ¿no? Afortunadamente, insisto, el COVID de hoy no es el COVID de ayer. Nosotros ahorita, con los 4,000 y tantos casos que traemos, ya tenemos... Haga de cuenta que ya estamos en la misma curva que tuvimos en la primera ola de COVID, de casos, no de hospitalizados, no de defunciones, afortunadamente. Estamos muy parecidos entonces a la primera ola. Prácticamente estamos igual. Mire. Prácticamente. Pero nada que ver con la agresividad. Ahí nos muestra una gráfica. Mire. A ver, vamos a ponerla en pantalla. Aquí lo que está en la línea roja... Está aquí 2,887 casos y aquí ya llevamos 2,048 casos, ¿no? Esto es del viernes. Bueno, pero ya alcanzamos esa curva. Oiga, pero además usted decía hay que multiplicarla por 2, ¿no? Por 3, por 4, por 5. Claro, hay que multiplicar. Mínimo por 2 la podemos multiplicar. Yo creo que hay muchos más de los que podemos imaginar, ¿no? Claro, mucho más. La gente hoy, mucha no se hace prueba, mucha va a se la hace, pero no la reporta. Porque lo ve como un cuadro gripal entre normalito y moderado. Ahora, no se hacen estas pruebas o no se reportan, pero bueno, eso no quiere decir que no se estén registrando casos de COVID. Por ello, desde luego. Vaya, la vigilancia epidemiológica lo que hace es mostrarle a usted cómo se está moviendo una enfermedad y no importa que no tengamos todos los casos en el registro. Sabemos que va creciendo y que la proporción... pues le tenemos que ir midiendo el asunto, ¿no? Ante la quinta ola de contagios, la Secretaría de Salud Federal ha recomendado a las personas que presenten síntomas aislarse por 7 días mientras evoluciona la enfermedad. ¿Usted coincide con esto? Sí, ¿Son 7 días? Son 7 días. Esto es desde el primer día en que tengo síntomas, 7 días y a los 7 días 2 días sin síntomas. Ese es el tema. Bueno, pero es que sin síntomas días, como... Pero yo puedo llegar al 7º día y seguir teniendo tos o tener todavía el cuadro gripal, me tengo que esperar. Deben de ser 2 días sin síntomas. Generalmente, al 5º día, los síntomas empiezan a desaparecer. Por eso son 7 días. ¿Y cuándo deja uno de ser positivo? A los 7 días seguramente, ¿no? No ser positivo, sino ser contagioso. Porque si usted a los 7 días se hace una prueba de PCR, seguramente todavía va a estar positivo, porque queda todo el residuo de... Pero no quiere decir que contagies. Pero no quiere decir que sea contagioso. Por eso, de todas formas, 7 días y salir con cubrebocas. Claro, 7 días y salir con cubrebocas. Mire, la única o sea, el que salgas positivo después de 7 días... No quiere decir que no uses cubrebocas. No implica exacto, que ya no te puedas volver a contagiar. No, para nada. Ni tampoco quiere decir que no nos podamos volver a contagiar. Las subvariantes que se están dando, ¿nos pueden volver a enfermar? Sí, nos pueden volver a enfermar. Ya me escribió ahorita la química Saraí y me dijo que es B4, B5. Las que están pegando ahorita. Las que están pegando ahorita, ¿no? En Tabasco. Pero claro que nos podemos volver a contagiar. No sabemos cuántas veces y eso qué tanto trastorno. Porque uno puede pensar, bueno, ya tengo anticuerpos, ya me contagié, ya libré el COVID, ya tengo anticuerpos, fuera cubrebocas, mi vida normal. No, para nada. Para nada.
Esto es sí algo de aprendizaje que todavía el mundo está viendo, pues. Primero pensamos que con que una vez nos diera, dejaba huella inmunológica, no la deja. No ocurrió. No, que con una vacuna podría ser suficiente, tampoco fue. Ni con 2. ¿Ya van 3? Ni con 3. Ni con 4. Sí, ¿no? claro. O sea, entre más fortalecidos estemos en esta parte, lo único que sabemos clarito es que la vacuna evita los cuadros graves. Eso es irte al hospital o morirte, de plano. Así decirlo abiertamente. Así es. Pero claro que le quiero decir que si usted tiene una comorbilidad, una enfermedad que está descompensada, que tiene muchas posibilidades de complicarse, muchas posibilidades de complicarse. Ahora, regresando con lo que hablábamos de que, bueno, a los 7 días todavía puedes seguir positivo, pero ya no contagias. Así es. También le pregunto, porque lo vimos en las primeras olas del COVID, ¿se siguen registrando casos asintomáticos en estas variantes o de plano ya eso ya no? En todas se registra. No, fíjese que no, porque la gente está yendo a hacer, bueno, sí hay asintomáticos que van y se hacen una prueba de PCR, ¿no? Que es ahí donde podemos detectar que estás positivo aunque seas asintomático. La prueba rápida no puede detectar asintomáticos. La prueba rápida es un instrumento buenísimo. Si traes síntomas. Inmediatamente usted sabe si lo tiene o no, si traes síntomas, claro. ¿No? Si no traes síntomas, no sirve. Ni gaste la prueba rápida, porque entonces hay que hacer PCR, ¿no? Claro, pero la pregunta es, ¿están detectando en estas PCRs asintomáticos? Sí, ¿cómo no? Sí, hay asintomáticos como siempre. Como siempre. Claro, como siempre. Mire, hablemos de los síntomas. El doctor Francisco Moreno publicaba hace unos días de los síntomas. Dice, dolor de garganta, pero dolor de garganta de esos como que si te enterraran alfileres en la garganta. Muy intenso. Sí. Fiebre, 3 o 4 días, dolor de cuerpo y tos seca. ¿Estos son los síntomas de las variantes de las que estamos hablando? Esos son los síntomas. Dolor de garganta, básicamente. Mucha gente como consecuencia del dolor de garganta tiene afonía, ¿no? Pero mucho dolor de garganta, fiebre, no tan elevada al principio, pero algunos días de fiebre. O puede no darte fiebre. O puede no darte fiebre y solamente tener el dolor de la garganta, malestar general. Y bueno, quien tiene tos, hay que estar muy pendiente de si la tos aumenta, si no aumenta. ¿Por qué? Si se complica la tos, ¿en qué puede acabar? Bueno, puede acabar en una neumonía, desde luego, ¿no? No estamos viendo eso, pero los pacientes pueden hacer una neumonía porque quiere decir que si tiene tos está lesionando más las vías respiratorias bajas. Quien tiene una tos de tiempo, además, debe de atendérsela. Debe de atenderse. Son las 8 de la mañana, 54 minutos. También el doctor Francisco Moreno decía de las subvariantes de Omicron, que pues las medidas para prevenir los contagios que son los mismos. Igualitas, no hay otra. Cubrebocas, espacios ventilados, evitar aglomeraciones. Así es. Es lo que destaca el doctor Moreno, que se ha metido mucho en este tema, el doctor. Mucho. Y dice, cuidados, vigilar temperatura después del 4º día, no debes de tener. Vigilar oxigenación, no menos de 90. ¿Sí sigue bajando la oxigenación en algunos casos, doctora? Fíjese que muy poquitos hemos visto que en estos cuadros de esta variante que baje la oxigenación. Casi todo mundo tiene buena oxigenación, pero eso no quiere decir que no pueda suceder, que hay que vigilar. También sugiere el doctor, y es la primera vez que lo veo, que me llama la atención, mantenerse hidratado. Es como un elemento que agrega él. Bueno, mire, yo creo que ese es un punto importante también, el tema de la hidratación. Es como el común en cualquier tipo de enfermedad. En México, bueno, costó mucho trabajo los sobres de hidratación oral, incorporar los sobres de hidratación oral porque la gente no los ve como un medicamento, ¿no? Y entonces pocas veces se usa.
En cambio, todos estos refrescos que hacen para los deportistas y para todo, la gente los toma con singular entusiasmo. Sí. Todo mundo en su casa debería tener electrolitos orales. Todo mundo en su casa. Son importantes, básicos. Con infecciones de vías respiratorias, con infecciones diarreicas, con todo le ayuda muchísimo el estar hidratado. Las 8:56, también el doctor Moreno destaca que hay que caminar y moverte por periodos, que también en las anteriores recomendaciones decían, no te agites, tranquilo, en reposo. Eso es. Y el doctor, con estas variantes, dice caminar y moverte, no todo el tiempo, pero sí que tengas actividad. Bueno, finalmente no confina al paciente a la cama, pues, ¿no? Sino que está deambulando, no tiene por qué estar totalmente acostado. Claro. Acuérdese que en la primera, bueno, en todas las etapas de COVID fuertes, los pacientes que están acostados mucho tiempo tienen mayor problema. Incluso hay que dormir boca abajo para permitir la oxigenación mejor, ¿no? Entonces, el levantarse, el caminar evita que tengas incluso complicaciones de trombos o de cosas que se puedan mover. Ayuda a la circulación. Claro. Bueno, también destaca, no tomes antibióticos ni cortisona, dexametasona o betametasona o prednisona si no tienes baja oxigenación. O sea, porque luego, el paciente como te duele la garganta, crees es una infección y toma antibiótico. Para nada. Aquí el tema también es ese, ¿no? Que todo mundo se automedica con una facilidad increíble y el que está tomando el amigo, uno cree que es igualito y que sirve, le va a hacer. Desde luego, lo ideal es que no tomen medicamentos. Hidratación oral, paracetamol, es todo. Listo, lo que hay no que necesitas tomar. más porque es viral, solito. En el caso de que alguien le recomiende que tome cortisona, mejor vaya al hospital y valórelo. Porque si uno toma cortisona, ¿qué puede pasar, doctor? Pues mire, yo creo que los pacientes que hemos visto mucho más complicados, la cortisona es maravillosa siempre y cuando esté bien indicada en las dosis y en el tiempo. No, la cortisona es un medicamento que usted no puede estar tomando permanentemente porque produce produce efectos secundarios. Efectos secundarios muchos, ¿no? Y no permite que el virus el virus de todas maneras la cortisona no le va a hacer nada. ¿Por qué se les da a los pacientes cortisona? Cuando tienen signos inflamatorios, cuando tienen cosas específicas. Al virus no le pega, pero para nada. Entonces, se muere de la no risa necesitas tomar, por eso se hace el énfasis, ni antibióticos ni cortisona. Y muchísimo menos cortisona, pues. Claro. ¿No? Muy bien, y dice el doctor, se deben de liberar ya los antivirales, que urgen los antivirales. Pues sí, hay varias publicaciones de los antivirales. Pfizer y la píldora que han anunciado, ¿le parece que hablemos de ello al volver? Pues hablamos de ello. Pero regresamos. No crea que tengo toda la información, pero la doctora Roldán está en cabina. La Comisión de Salud de Shanghái informó que se detectó una nueva subvariante de Omicron, denominada BA.5.2.1. Esto pese a la política cero COVID que ha decretado el gobierno de China. ¿Es la misma que tenemos aquí, doctora? ¿Misma? La BA.5.2.1. Entonces, esta es la que se podría pensar, está en Shanghái, está en Estados Unidos, está en México, es la que podría ser la preponderante. Claro, no es la preponderante, todavía la 4 está de manera importante. Mucho más que esta 5. Pero está creciendo, desde luego. Bien, por otro lado, para evitar filas y saturación en las unidades médicas, el Seguro Social ha implementado el permiso COVID versión 4.0 para tramitar incapacidad sin necesidad de ir a médico. La jefa de Servicios de Salud en el Trabajo, Laura Ramírez, indicó que la estrategia que se puso en marcha a partir del 6 de julio evitará filas y saturación en las unidades médicas familiares del IMSS en Tabasco. ¿Es adecuado esto? Esto es, estás evitando pues que te revisen.
ir al doctor. Ya te asumes con los síntomas y pides la incapacidad y bueno, te la dan. Pues ya sabe que esto tiene sus dos rayas, ¿no? Una para la derecha y otra para la izquierda. Hay gente que se inscribe y dice que tiene los síntomas y pues le dan la incapacidad. Aunque no los tengas. Aunque no los tengas, pues. Porque hemos tenido mucho esto falsear. De que la gente habla y dice, es que tengo un cuadro gripal, no puedo ir a trabajar. Pero más vale, ¿no? A mí me parece que es una buena estrategia que la gente no esté en grupos tan fuertes en los hospitales y que evite el contagio. Es una línea muy delgada. Pero ¿no? es una línea delgadísima de los trabajadores actúen con total honestidad y no la soliciten sin quererlo. Porque además se les puede revertir, porque la puedes solicitar ahora y te contagias realmente en 2 semanas, 3, y la vas a volver a pedir, y entonces te van a decir, ¿cómo? Pues sí, en 3 semanas no te pudiste haber vuelto a contagiar. Sí, en todas partes suceden estas cosas y yo creo que el mecanismo es bueno para no juntar a la gente, pero pues tiene sus asegúnes, como todo. Y tiene sentido, lo pregunto porque pues estamos viendo todos los eventos que hay, todo el mundo en la calle, graduaciones. Así sea, en estas clínicas no aglutinas a la gente, pero en todo lo demás, incluido acciones de gobierno como la famosa entrega de las pensiones o de las tarjetas, son mucha gente la que se reúne. Mucha gente la que se reúne y el tema aquí es cómo te reúnes. Puede ser que usted vaya a un evento pero esté lo suficientemente a distancia y con cubrebocas permanentemente y el alcohol en la mano. No hay otra manera de evitar el contagio, pues los cubrebocas es la mejor opción. Entonces, bueno, pues no podemos evitar que las cosas vuelvan entre esta normalidad que dijimos nunca va a ser totalmente normal, a como vivíamos antes nunca más vamos a hacer. Entonces, bueno, pues adaptémonos a esta parte de cuidarnos con el cubrebocas en todas partes. Donde usted se pueda poner un cubrebocas, póngaselo. Las 9 de la mañana, 6 minutos. De la píldora de Pfizer que se ha anunciado, ya la FDA ha determinado que se comercialice y que está indicada para pacientes graves que tienen COVID. Digamos, el tratamiento es esta píldora. Bueno, lo escrito es que esta píldora le pega al virus, que realmente le pega. Eso sería como cuando influenza, ¿no? Que el Tamiflu es el medicamento que le pega y sí le pega, ¿no? Desde luego. Pues sería el punto más importante de lo que descubran en este momento. Pero es lo que vendría a dar certeza que si te contagias, si te complicas con este tratamiento, lo resuelvas sin contratiempos. Habrá que ver también en qué momento se toma el tratamiento, cómo se va a vender, cuánto cuesta, ¿no? Porque pues no está sencillito. Nosotros no podemos hacer nada hasta que no pase por COFEPRIS. Esto es, no se está pensando en la píldora de Pfizer. Así como a corto plazo, hasta que pase y esté liberada en México por COFEPRIS, pues yo entiendo que INSABI y esto hará todo el esfuerzo. Aunque en Estados Unidos la FDA la haya liberado. Aunque la haya liberado, no quiere decir que México la libere al mismo tiempo. Bien, por otro lado, son las 9 de la mañana con 7 minutos. Hay mucha gente que ha escrito y nos hacen llegar distintos comentarios y yo también tengo otros temas que me interesa platicar. Primero, en los hospitales está la desconversión ya al 100%. Al 100%, desde luego con la restricción de lo que tenemos o podemos utilizar para COVID, ¿no? ¿Las burbujas ya no tienen sentido? No, la burbuja del Juan Gram está funcionando, no precisamente para pacientes COVID, pero está funcionando. Se usa ya, se está usando para otras cosas. La otra está cerrada, la del parque está cerrada y estamos esperando a ver cómo se mueve para poderla quitar. La del Juan Gram, ¿para qué se usa? Fíjese, se está usando mucho para el paciente sospechoso.
¿no? Que llega y que tiene un cuadro, entonces no lo meten en las mismas salas, sino lo meten en la burbuja y ahí se hacen las pruebas, todo se espera para poderlo mover a otro lado. Una parte, y la otra parte, porque ya ve que son como módulos, ¿no? Entonces otra parte la están utilizando para rehabilitación pulmonar. Bien, en cuanto a los hospitales, ya retomaron su ritmo por todo el rezago que se tenía de cirugías y de todo. Todos estamos abiertos ahorita a todo lo que hay que hacer. Desde luego, la cirugía programada es la más complicada, pues, porque para ponerse al día, son equipos, son quirófanos, son una serie de cosas, ¿no? Pero sí, estamos... ¿De cuánto considera el rezago, doctora? Una estimación. Pues mire, por ejemplo, en cataratas hubo un rezago importante. Vamos a hacer una jornada de cataratas con la beneficencia, que estamos ya trabajando para echarla a andar, y hay más de 100 pacientes para operar de cataratas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el tema de planificación familiar, ¿no? El rezago en planificación familiar es importante. Se están haciendo jornadas de fines de semana intensivas para poder llegar a cumplir, pues, el asunto de planificación, que lo tenemos por debajo de la media, ¿no? Se ha hablado, doctora, del hospital psiquiátrico que ya no va a recibir a pacientes. No, pero es una interpretación. Por eso le preguntamos absoluta. Aquí, explíquenos al respecto. Mire, los hospitales de salud mental y lo que hoy se trabaja en salud mental no es para recluir a los enfermos, ¿no? Sino para tratarlos de manera ambulatoria. Pero ahí hay quienes requieren que estén internados. Sí, pero y este hospital prestaba ese servicio. El hospital sigue funcionando como tal, pero cada día tenemos mucha presión de la gente por querer dejar a su paciente. Es decir, diferente es que usted de manera ambulatoria o en 2 días controle un paciente y lo saque, a quererlo tener internado y que viva en el hospital. El hospital de salud mental no es un albergue, es un hospital. Y nosotros tenemos 20 pacientes desde hace años abandonados en el hospital, que viven en el hospital. ¿Actualmente siguen esos 20? Claro. No, y ahí seguirán hasta que fallezcan, pues, porque ¿a dónde los manda? El paciente... ¿No ubican a la familia? No, para nada. Los abandonaron hace mucho tiempo. Y nos sigue pasando. Nos sigue pasando que llevan al paciente todo y ahí lo dejan y no vuelve la familia. Y cuando usted quiere localizarla, dicen que no se van a hacer cargo del paciente de nada. Casi todo el paciente de salud mental hoy, con medicina, con esto, se controla. Esto no tiene que quedarse internado. Claro que no. O sea, el paciente requiere del apoyo de la red familiar. Entre más se quede solo en el hospital, más se deteriora. Es por ello entonces la decisión. Es por eso que se dice que no va a haber hospitales nuevos de salud mental, pero no se dijo que se van a cerrar los que están ni que no van a dar consulta. No, se había dicho que iban a seguir operando, pero que ya no iban a poder internar a pacientes que lo requiriesen. No, para nada. El hospital sigue igual. Cada día estamos luchando porque los internamientos sean más cortos, porque la familia participe en este asunto. Es muy importante para el paciente que y todos tenemos claro que es difícil convivir con un paciente que tiene un problema mental, pero es peor abandonarlo, ¿no? El paciente... ¿Qué secuelas implica abandonarlos, doctora, para ese paciente? Fíjese, implica pues el no tener contacto. Piense usted cuando no tenga a su familia cerca, de ver a alguien con el que ha crecido, el afecto, el cariño, eso implica el dejarlo solo en un lugar que nadie es su familia, pues, ¿no? Que puede, pues, no sé, la soledad es horrible.
Entonces el paciente requiere de ese contacto de su pues familia. el cariño, el amor apoyo, que tendría que darse. Que no es lo mismo que lo de la enfermera o lo del médico, por más afectivos que sean. ¿No? Ese es el tema del paciente en salud mental, es un tema enorme, ¿no? Mire, cómo ha crecido, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Se dice facilito, ¿no? Es que es esquizofrénico, pero el esquizofrénico tiene manera de controlarse, tiene manera de participar, tiene manera de ser activo. No necesariamente tiene que estar recluido, pero para nada. No condenarlos a una vida de encierro. No condenarlos y pensar que ya no pueden ser funcionales en nada. No, sí pueden ser funcionales. Las 9:14 a.m. Vamos a la pausa, doctora. Regresamos con llamadas del auditorio. Ok. Telereportaje. Antes de las llamadas, doctora, el terreno del nuevo hospital, aquí el gobernador daba una ubicación. ¿Ya se está haciendo el proyecto en base a ese terreno? Ya está el terreno y están en esa parte de ver qué es lo que necesita el terreno. ¿Usted ya lo conoce? Sí. ¿Le parece bien? Pues el lugar está perfecto para el Hospital Rovirosa. Estaba mucho más complicado en donde se pensaba al inicio, ¿no? Ya nosotros hemos cubierto lo que le toca a la Secretaría, que es todo el análisis de la pertinencia del hospital. Ya están los proyectos metidos. Es decir, estamos en la espera de que nos digan que llegue la gente que va a hacer a ver todo el terreno. Ya el terreno ya lo revisaron, ya hicieron, ya... Cumple con las características para poder hacer esta inversión. Así es. Pero hay que hacer ahora un proyecto para ese terreno, o el proyecto que venían trabajando. No, el proyecto que ya se tiene hecho se puede poner en adaptar. El terreno. Claro, perfectamente. Bien, entonces es una gran noticia. Sí, claro que sí. Bien, y entonces nos habían dicho que en este año pudiese arrancar esta construcción del hospital. ¿Usted lo ve? Estamos en julio. Yo creo que el proyecto ya está metido, que es una gran cantidad de documentos, de cosas, de caminos por donde pasa los temas para construir un hospital, que tal vez para fin de año, ojalá, ¿no? Porque todo el mundo tiene prisa, pues. Claro. O sea, nosotros tenemos prisa, el INSABI tiene prisa, cuando menos ya tiene ubicado. Porque hay unos recursos congelados ahí, dinero, ¿verdad? Claro. No vaya a irse ese recurso a otro lado y nos quedemos sin hospital. No, espero que no, porque de veras qué complicado ha sido, bueno, lo de los terrenos, ¿no? Claro. Pero bueno, ya ahí se tiene uno. Ya, ese va a ser el terreno. Ese va a ser el terreno, es la confirmación, reúne las características y lo mejor de todo, que el proyecto que ya se hizo puede adaptarse a ese terreno. Claro, así es. Las 9:19 a.m. Polémica, doctora, por la iniciativa para tipificar terapias de conversión. ¿Salud tiene alguna opinión? Grupos pro familia se han manifestado en contra por considerar que los papás son quienes tienen el derecho de educar a sus hijos. Se han dicho muchas cosas. No estoy totalmente metida en el tema. Yo creo que es complicado, que se tendría que trabajar con psicoterapeutas, con todo esto. Porque hay una iniciativa en el Congreso. Yo lo sé, pero híjole, para opinar, la verdad no quisiera yo dar una opinión sin tener todos los elementos en la mano. Tema difícil. Muy difícil, claro. Son las 9:20 a.m. Álvaro Jiménez Pérez, doctora, le pregunta cuándo van a aplicar la vacuna Pfizer para adultos mayores que les falta alguna dosis. Pero de adultos mayores que les falte alguna dosis solamente puede ser refuerzo. Y nosotros estamos poniendo refuerzo todos los días, de lunes a viernes, en la deportiva, no de Pfizer, pero de CanSino, que cualquiera. Para refuerzo está perfecto. Funciona bien. Claro. Y para adulto mayor, o sea, cualquiera puede ir a ponerse el refuerzo. Claro, cualquiera puede ir a ponerse el refuerzo, que estamos haciéndolo en la deportiva. Por otro lado, Román Sarracino es una persona con discapacidad visual. Le dice, doctora, más bien pregunta, ¿por qué la Secretaría cobra fichas en el Centro de Salud de Tequila, primera sección de Jalapa? No contestan el teléfono cuando uno habla para saber si hay consulta.
Dice que acudió con su hija y la secretaria del centro de salud, la secretaria debe ser, le dijo que para qué lo llevan si no paga consulta, que no deberían de tratarlo así. ¿Se cobran las consultas? No, oficialmente no se cobran las consultas. Esto puede ser un acuerdo comunitario a lo que ellos llegaron, pero oficialmente no se cobran. Hay un las número consultas, telefónico ahí, vale la pena indagar. Okay. Sergio Rosado Cruz, del Departamento de Vectores de la Secretaría de Salud, le pregunta, doctora, ¿qué ha pasado con la regularización de todos los trabajadores y contratos como apoyo voluntario, suplencia, determinados, enfermeras y demás trabajadores que tienen entre 15 y 23 años de antigüedad, y hasta la fecha no ha visto el proceso de federalización que dijo el presidente? Bueno, de nosotros no depende el proceso de federalización, depende básicamente de la federación. Gobierno federal. Tal. Entonces, ellos están en una parte de saber exactamente cómo lo van a hacer. No está caminando en este momento porque nosotros ya cubrimos todos los requisitos de listados por antigüedad, por todo para que Esto es, la federación tiene toda la información. La federación tiene toda la información y ellos tienen que ir dando la pauta de cómo. Hay que tomar en cuenta, desde luego, que se atravesó el COVID, pues, y que lo que ya más o menos tenían en etapas, el INSABI y esto, tuvo que pararlo por la contratación que hubo que hacer de muchísima gente. José Torres Ortiz le pregunta, doctora, ¿por qué se están permitiendo las aglomeraciones en teatros, lugares cerrados para realizar las clausuras de los ciclos escolares? Todo esto contraviene el decreto gubernamental de 6 de julio de este año. Bueno, nosotros no estamos permitiendo eso. Lo que dijimos es que en todo lugar que haya más de 300 personas se requiere, si es al aire libre, usar cubrebocas. Y si es cerrado, todo mundo tiene la obligación de usar cubrebocas. Jenny Díaz García le pregunta, ¿cómo van a aplicar la segunda dosis de la vacuna anticovid a los niños de 12 años? ¿Cuándo? Estamos esperando que llegue la vacuna para los mayores de 12 años, que estamos claros que nos falta la segunda dosis, y en cuanto tengamos esta información la haremos saber en las redes. Emiliano Correa le saluda y le felicita, doctora, por la labor y sugiere que se ponga especial interés en el Hospital Comunitario Ulises García Hernández de Frontera con los servicios. Hay detalles ahí, le da un número telefónico también. José Luis Custodio Suárez le pregunta, doctora, si hay vacunas para personas rezagadas de 40 a 50 años. Es el mismo caso, ¿no? Es el mismo caso. Es en la deportiva, ¿no? Sí, de lunes a viernes estamos abiertos toda la semana. Rezagados. Para rezagados. Sebastián Hernández pregunta a la Secretaría de Bienestar, es esto otra cosa. María Guadalupe Alfaro Pérez pregunta a la doctora Roldán, ¿cuándo se aplicará la cuarta dosis de la vacuna anticovid a los adultos mayores? Y si aún piden la prueba PCR en los aeropuertos para poder viajar al extranjero. Sé que están pidiendo las vacunas, que no están pidiendo prueba, pero están pidiendo los comprobantes. Y es también dependiendo de la aerolínea. Y de a dónde van, ¿no? Sí, ahí también es más bien el destino y la aerolínea determinan los requisitos, ¿no? En cuanto al otro que le preguntaban. ¿Cuándo se podrá aplicar la cuarta dosis de vacuna antiviral? Sí. Estamos aplicando cuartas dosis de vacuna antiviral en la deportiva, con Cancino, y pueden ir todos los días. Carlos Álvarez Pérez Reyes pregunta cuándo van a vacunar a los maestros rezagados de Centla. En su caso, dice, tiene solo 2 vacunas, es diabético y trabaja frente a grupo. Que se ponga el refuerzo de Cancino. Que se ponga el refuerzo. En Centla también están... en Centla deben de tener también, lo checo y lo llamo. Con gusto. María del Carmen Morales dice que su hija tenía 2 días con tos y escurrimiento nasal, le hicieron la prueba rápida de COVID y salió negativa. Pregunta si la prueba rápida es confiable y que si cuándo aplicarán la tercera dosis de mayores de 35 años. Bueno, nos ha dicho que con síntomas es confiable. Con síntomas es confiable. Y si tenía los síntomas y salió negativo, entonces es gripa. Claro, es no negativo, es COVID. Claro. Bien. Y la vacuna, pues igual, ¿no? Igual. Álvaro Cornelio Pérez pide a la doctora Roldán le apoye para un oftalmólogo, lo valore porque sufrió un derrame en el ojo izquierdo y con el derecho ve borroso. Okay.
tengo aquí a una persona que le pregunta, me pide que no diga su nombre al aire, ¿en dónde están aplicando la tercera dosis de la vacuna anti-COVID a personas mayores de 60 años? En la deportiva. Igual, es el mismo caso. En la deportiva. Para todo adulto, digamos. Así es. Jesús Manuel Jiménez Javier le pregunta, doctora, ¿dónde puede acudir para aplicarse la vacuna contra el tétano? Dice que acudió a varios centros de salud y hasta la jurisdicción sanitaria y en ningún lado la tienen. ¿Hay problemas con la vacuna del tétano? Me comunico con ella porque hasta donde yo sé había toxoide tetánico, antitetánico. Déjenme verlo. ¿Les falta hoy alguna vacuna? Sí, claro, nos está faltando otra vez BCG, que es la vacuna para tuberculosis. Pero a ver, es la vacuna que evita la tuberculosis meningia, básicamente, no la tuberculosis pulmonar. Entonces, ha habido un desabasto permanente. Ahorita tenemos un problema de esta vacuna que no ha llegado. Antonio Rodríguez Pasos le pregunta, doctora, ¿cuál es su opinión sobre los taxis que circulan con el aire acondicionado encendido y los vidrios cerrados? Bueno, ahora que se requiere el cubrebocas en el transporte público, bueno, pues los aires acondicionados, no hay problema. Cubrebocas. Lo ideal sería que estuvieran ventilados, ¿no? Pero si el calor implica que tengan que prender el clima, como en cualquier vehículo, pues tienen que prender el clima y a lo mejor bajar los cristales cada determinado tiempo. Rigoberto Hernández Tobilla le pide, doctora, apoyo con el medicamento, unas gotas GAP, así dice. Lo veo. Por otro lado, Carlos Ramírez Álvarez le solicita, doctora, una audiencia para plantearle un tema sobre una negligencia médica, en el hospital Dr. Rovirosa, da su número telefónico. Lo vemos. Fidel Pérez Hernández de la ranchería La Loma de Villatamulté de las Sabanas pregunta si van a continuar aplicando la cuarta dosis a personas mayores de 60 años y a dónde puede acudir a aplicársela en el caso de la zona rural. En el caso de las zonas rurales, estamos ahorita programando la vacuna para los niños y posiblemente se abra un área. Si usted pudiese venir a la deportiva, estamos vacunando. Es el lugar donde están aplicándola continuamente. Está abierto permanentemente. Adelina Domínguez Cruz le pregunta, doctora, si están aplicando la cuarta dosis de la vacuna a rezagados de 50 a 60 años. Sí, pues es que, fíjese, me llama la atención, la mayoría de las llamadas van en ese sentido. Quiere decir que la gente no tiene claro que se está aplicando. Pero lo publicamos, sí. Bueno, aquí también lo hemos mencionado. Así es. Pero la mayoría de las llamadas preguntan sobre ello. El tema con la gente es que se casa un poco con la idea de que si no es Pfizer o no es AstraZeneca no se pueden vacunar, y no es así. La combinación de vacunas está bien, está probado que está bien. Que funciona. Sí, y que no la vacuna riesgo. CanSino ya está autorizada en Estados Unidos, que ese era uno de los puntos que no estaba autorizada. Hoy está autorizada y es una buena vacuna. En el refuerzo funciona muy bien. Mercedes Suárez García le pregunta, doctora, si van a continuar la vacunación para niños de 5 a 11 años rezagados. Pues si acabamos de pasar la etapa de rezagados, vacunamos 5,000 y tantas gente sábado y el domingo. Todo el domingo de ayer lo dedicamos a rezagados. Pues tendrán que esperar a que haya otra de rezagados. Otra fecha. Rafael Moreno Martínez dice a la Delegación Estatal del Seguro Social que hace una semana acudió a la clínica de Jalpa porque tenía tos y otra dolencia, pero le dijeron que solo podían atenderlo por un padecimiento, que tendría que volver a sacar cita para que le atendieran de la otra dolencia. Pregunta si esto es lo correcto. No, pues es un absurdo, ¿no? Para nada es lo correcto. Platico con el director. Enrique Ayala Martínez le pregunta, doctora Roldán, ¿qué reporte se tiene de posibles contagios en el Congreso Mexicano del Petróleo? Pues se sabe que se reunieron 10,000 personas. Nosotros, ¿secuelas? Desde luego que trabajaron con todas las medidas, con cubrebocas, con filtro a la entrada. Estuvimos nosotros trabajando con ellos también, con filtros, con grupos, con ambulancias, con todo, hasta ahorita que yo vea que ese fue el que reventó y tenemos un brote ahí, no. Arturo García Cabrera le pregunta, doctora, ¿cuándo van a aplicar refuerzos a personas mayores de 40 con AstraZeneca y mayores de 50 con Pfizer?
y si aún no hay esquema para niños menores de 5 años, ya no importa la marca de la vacuna. No importa la marca Vale la pena remarcar. de la vacuna. Así es, no importa la marca de la vacuna, estamos poniendo refuerzos con la vacuna CanSino en la deportiva. Y la de los niños menores de 5 años, como apenas estamos iniciando todavía el segundo esquema, lo vamos a reactivar, publicar, ¿no? Rubén Cardona Mendoza le dice, doctora Roldán, si puede hablar sobre los robos de medicamentos en los centros de salud y si existen demandas. Los robos de medicamentos en los centros de salud, nosotros no tenemos ninguna notificación de robo de medicamentos. ¿No tienen registro de ello? Registro de robo de medicamentos, no. Tuvimos un registro de robo de medicamentos hace 2 años en un centro que se dedica a la atención de pacientes con VIH y desde luego se levantaron las actas y todo, ¿no? Luciano Gómez pide a la doctora Roldán le apoye con el medicamento Pulmonarón, ámpulas de 20 ampolletas, ya que dice que en otras ocasiones han solicitado el apoyo, no le han dado la respuesta, aquí se lo entrego. Cristina Romero Ramírez le pregunta cuándo aplicarán la 4ª dosis de refuerzo a personas de 50 años en adelante. 4ª dosis. 4ª dosis, estamos en la deportiva. Estamos en la deportiva. ¿Sí? Es que 4ª dosis es refuerzo. 3ª o 4ª dosis, las dos son refuerzos y se están aplicando en la deportiva. Sí. Entonces, para entenderlo bien, ¿no? Sí. Y aprovechar que se está aplicando en estos momentos. Antonio Hernández Silván le dice a la doctora Roldán que le agradece toda esta información, valiosa información que está dando a través de telereportaje. Sin duda es importante hablar de estos temas y que la gente sepa con claridad de estos asuntos que pues tienen que ver con la pandemia y otros temas que hemos abordado. Laureano Pérez Atzin dice a la doctora Roldán que desde enero no hay el medicamento clozapina en el hospital psiquiátrico, que comprarlo sale muy caro, pues es de escasos recursos, no puede adquirirlo. Aquí le da el dato. Doctora, yo le agradezco mucho siempre la disposición de venir a hablar con el auditorio de telereportaje. Me parece sumamente valioso que se tenga de primera mano la información oficial. Yo le agradezco también porque eso permite pues que todos estemos en el mismo canal. Claro, muy bien, pues muchas gracias a la doctora Silvia Roldán, la secretaria de Salud.